Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gemma Fernández. Actualmente estudio el doctorado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, donde me encuentro estudiando sobre el análisis desempeño termodinámico en un modelo matemático del ventrículo izquierdo para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Me encuentro trabajando bajo la asesoría del doctor Moisés Santillán Cerón, quien pertenece al Sinvestav Unidad Monterrey, y bajo la tutoría del doctor Fernando Angulo Brown. Primero voy a comenzar platicándoles sobre las principales causas de muerte en México. Si bien vemos que el segundo lugar lo ocupa el COVID-19 para el año 2020, que es una enfermedad infecciosa, depende del contacto de las personas, vemos que las enfermedades del corazón ocupan el primer lugar de causa de muerte en México, tanto para hombres como para mujeres. Y esto básicamente se debe a que estas enfermedades no son enfermedades contagiosas, por lo tanto su propagación depende más bien de entornos sociales y culturales que pues las ha llevado a convertirse en los asesinos de nuestra sociedad contemporánea. Entonces, nosotros estamos particularmente interesados en estudiar una enfermedad del corazón que se conoce como la insuficiencia cardíaca, la cual se define como la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre que el metabolismo le demanda. Esta enfermedad se caracteriza por ser sumamente costosa para el sistema de salud pública, una enfermedad discapacitante, pues al ya no poder satisfacer las necesidades del metabolismo, las personas se ven condenadas a pasar el resto de su vida en un estado de reposo. Y por último, conduce a las personas que la padecen a la muerte. En el video de la derecha les estoy mostrando una animación de cómo es el sistema cardiovascular. Vemos que el corazón es el que se encarga de mantener el flujo continuo a través de toda la circuitería de vasos sanguíneos. Entonces, es debido a la mecánica del corazón que todos los órganos y los tejidos del cuerpo son alimentados, oxigenados y nutridos. Entonces, ¿cómo funciona el corazón? En la siguiente lámina les estoy mostrando un esquema ventricular, perdón, del corazón, en donde se muestran los dos lados, el lado derecho, el lado izquierdo. El lado derecho que se encarga de la circulación pulmonar, es decir, la sangre llega hacia el atrio proveniente de todo el sistema, entonces esta sangre está cargada de dióxido de carbono y desechos de todos los órganos y tejidos, llega al ventrículo derecho y de ahí se envía al sistema pulmonar, en donde la sangre se va a limpiar y a oxigenar para regresar a través de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, esta sangre limpia y oxigenada, y el ventrículo izquierdo va a ser el encargado de desarrollar los cambios de presión necesarias para expulsar esta sangre que ha llegado de los pulmones limpia y oxigenada hacia todo el sistema periférico. Entonces, todos estos eventos mecánicos o los eventos mecánicos que se llevan a cabo a lo largo de un ciclo cardíaco en el ventrículo izquierdo se pueden esquematizar en la siguiente o se pueden visualizar en la siguiente gráfica que les muestro, en donde vemos a la presión y al volumen en el ventrículo izquierdo como función del tiempo para un ciclo ventricular. Voy a comenzar la descripción de la mecánica cuando la válvula mitral se cierra, es decir, el ventrículo se ha llenado y las dos válvulas están cerradas, entonces comienza una fase de contracción isovolumétrica. El volumen no está cambiando como vemos en la curva anaranjada. Una vez que la presión alcanza la presión en el tallo de la aorta, la válvula aórtica se abre y comienza la fase de eyección. Vemos aquí cómo el volumen está disminuyendo dentro del ventrículo.
Cuando la presión disminuye tanto como para cerrar la válvula aórtica, comienza una fase de relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica se produce porque el calcio que le está diciendo al músculo que se contraiga está siendo removido de la célula y por lo tanto ya no hay algo que le diga al músculo que debe estar contraído. Una vez que se alcanza la presión o disminuye tanto la presión dentro del ventrículo, se alcanza la presión en la aurícula mitral de tal manera que ésta se abre y comienza la fase de llenado ventricular. Entonces, estos son los eventos que ocurren en el ventrículo izquierdo, que es en el que estamos interesados en estudiar. Y aquí podemos ver la presión del ventrículo izquierdo como función del volumen ventricular. Pues son los mismos eventos que ya platicamos, solamente que en un diagrama tipo PV. Sin embargo, pues nosotros estamos interesados en ver cómo es que el corazón está expulsando, cómo está interactuando con el resto del sistema circulatorio. Y para eso estamos considerando un modelo del sistema circulatorio conocido como modelo de Winkelried, en el cual se supone el corazón, una bomba que está conectado en paralelo a los vasos de complianza o los vasos de capacitancia y a la resistencia periférica. La resistencia periférica es qué tanto trabajo le cuesta al flujo moverse de un punto hacia otro. Cuando se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo laminal en una simetría cilíndrica, se puede obtener las ecuaciones que se muestran del lado derecho. Hemos denotado al flujo por phi, que depende de la presión aplicada entre los puntos en los que se esté moviendo el flujo, y la resistencia. La resistencia, al estar considerando una simetría cilíndrica, nos queda en términos de la viscosidad del fluido, en este caso la sangre, la longitud del vaso que se está considerando, pero sobre todo vemos que la resistencia presenta una mayor sensibilidad al parámetro del radio del vaso. Y esto adquiere mucha relevancia fisiológica porque en el cuerpo humano los vasos sanguíneos no son ni de tamaño ni de forma fijas. Todo el tiempo están en modificaciones estructurales de acuerdo a la necesidad de los tejidos. Entonces, por ejemplo, si se desarrolla una acumulación de tejido adiposo, entonces se van a empezar a desarrollar nuevos vasos sanguíneos capilares que van a alimentar a este nuevo tejido adiposo. Entonces, estos nuevos capilares algunos tienen radios incluso de 8 micrómetros. Entonces, estos capilares pues van a contribuir de gran manera a la resistencia periférica. Por otro lado, la capacitancia o los vasos de confianza es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de modificar su diámetro para almacenar volumen, pero también en sus paredes están almacenando energía elástica, de tal manera que cuando la válvula aórtica esté cerrada y no haya flujo proveniente, no esté en la fase de eyección, entonces el flujo se mantenga a través de toda la resistencia periférica. Este modelito tan simple es lo que se está presentando aquí en un circuito RC, circuito en paralelo RC, en donde la fuente de presión, en este caso, no es una fuente de voltaje, es una fuente de presión, la está produciendo el corazón, y entonces cuando la válvula aórtica está abierta, quien maneja el flujo a través de todo el circuito es precisamente el corazón.
Pero cuando la válvula aórtica está cerrada, quien se va a encargar de mantener el flujo a través de toda la resistencia periférica, pues precisamente va a ser la capacitancia, los vasos de capacitancia. Nosotros en la física tenemos muy bien determinados la termodinámica de este circuito eléctrico y pues sabemos que la energía almacenada por el capacitor está relacionada con el cuadrado de la diferencia de la presión. La diferencia de presión es cuadrática, la presión cuadrática, mientras que la disipación está relacionada con pues, la resistencia, el valor de la resistencia y el flujo que está atravesando dicha resistencia. Con estas dos cantidades, la energía almacenada y la disipación, se puede construir el trabajo que está realizando la bomba de presión durante la fase de eyección. Pero entonces, con estas herramientas, con esto que acabamos de ver, pues nos preguntamos, ¿cómo se ve afectado este balance energético entre energía almacenada y energía disipada cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca? Entonces, nuestros objetivos pues van a ser estudiar el balance energético en la fase de eyección para un modelo matemático de ventrículo izquierdo durante el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Los objetivos particulares van a ser desarrollar un modelo de ventrículo izquierdo, ya que el modelo de Winkeln solo nos proporciona una relación entre el flujo y la presión en los lados del circuito, entre el flujo que atraviesa cada componente del circuito y los cambios de presión en los extremos de este circuito. Entonces necesitamos construir una ley de fuerzas que maneje a este circuito. Eso es lo que estamos proponiendo como objetivo particular número 1. Después, como objetivo particular número 2, va a ser modelar la patología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, mimetizando la progresión de la enfermedad. Y por último va a ser estudiar el balance energético para el modelo del ventrículo izquierdo sano y durante el desarrollo de la insuficiencia. Aquí les estoy mostrando una disección de un ventrículo izquierdo en donde se puede ver el ventrículo que está formado por fibras musculares que lo envuelven. Aquí este ventrículo padece hipertrofia, por eso es tan gruesa su pared. Entonces nosotros estamos considerando una simplificación de esto como un cilindro de grosor Q, altura H, en el cual lo que vamos a intentar va a ser encontrar una relación del volumen dentro de este recipiente con la deformación de la pared del recipiente, porque como lo observamos, quien forma el recipiente son las fibras cardíacas. Entonces vamos a tratar de encontrar esas relaciones y por otro lado encontrar la relación entre la presión dentro del recipiente y el esfuerzo en la pared del recipiente. Para encontrar la relación entre el volumen y la deformación, vamos a considerar, para eso es para lo que nos sirve tanto esta geometría cilíndrica. Aquí nos estamos basando, o gran parte de este trabajo más bien, fue inspirado en el trabajo de Moulton and Secombe del 2013. Y entonces, bajo esta geometría que se está proponiendo, y al suponer nosotros que este cilindro es de pared delgada, lo podemos desdoblar y pues vamos a poder encontrar una relación bien fácil entre la longitud de la fibra cardíaca que estamos suponiendo que se envuelve y forma el ventrículo, se envuelve con un grado de envoltura omega en un ángulo de inclinación phi. Entonces, con esta geometría, pues ya podemos encontrar bien fácil la relación entre el volumen y los catetos, en este caso de mi triángulo. Y pues aquí A sería una constante que sale precisamente de esta manipulación algebraica.
Aquí conviene escribir a la longitud de la fibra en términos de la longitud de la deformación unitaria, la cual se presenta en la tercera ecuación del lado derecho, mientras que la última ecuación del lado derecho es precisamente la deformación en términos, la deformación de la fibra, deformación unitaria de la fibra en términos del volumen intraventricular. Ahora bien, para encontrar la relación entre la presión del ventrículo y el esfuerzo que se está produciendo en la pared, tenemos que considerar dos casos. El esfuerzo pasivo, que es cuando se está llenando el ventrículo, y el esfuerzo activo, que es el resultado de la dinámica molecular de las fibras musculares que componen al ventrículo. Entonces, para el esfuerzo pasivo, pues aquí lo que estamos viendo es cómo la presión interna del ventrículo trata de separar a la pared de nuestro ventrículo. Sin embargo, aquí se van a producir fuerzas en la dirección radial, la dirección tangencial, que se oponen a la dirección en la que va la presión, con la finalidad de mantener la estructura de la pared del ventrículo. Esta fuerza está dada por la primera ecuación del lado derecho, mientras que el esfuerzo tangencial pues solamente va a ser presión entre área. Aquí el área que estamos considerando es el grosor a lo largo de toda la longitud del cilindro, mientras que el esfuerzo longitudinal, es decir, a lo largo de la altura del cilindro, pues se va a cancelar por la simetría considerada. Por último, pues ya aquí ya tenemos el esfuerzo pasivo, que es el resultado de la proyección en el eje radial de este esfuerzo tangencial, y aquí ya lo estamos denotando, R ya lo estamos poniendo en términos de el volumen intraventricular. Por otro lado, para el esfuerzo activo, como les comentaba, este es resultado de la mecánica molecular, de la dinámica molecular que ocurre en las fibras musculares. Las fibras musculares están compuestas por unidades contráctiles conocidas como sarcómeros, que están conformadas de proteínas, son proteínas de miosina, los filamentos gruesos, proteínas de actina, los filamentos delgados. Las proteínas de miosina pueden anclarse a las proteínas de actina de tal manera que su unión resulta en una disminución de la longitud de la unidad contráctil. Toda esta dinámica la estamos tomando, como ya les mencioné, del artículo que estamos siguiendo, en donde la función ADT representa la dinámica del calcio intracelular, que es el que le dice a esta maquinaria contráctil cuándo contraerse y cuánto contraerse. Como ese estudio, que es la parte eléctrica del funcionamiento del corazón, está fuera de nuestros objetivos y del alcance de este trabajo, estamos pues siguiendo la propuesta fenomenológica que hace Moulton and Secombe en este artículo. Por otro lado, F0 es la magnitud de la fuerza total que puede realizar esta maquinaria contráctil. Aquí el esfuerzo depende de la deformación linealmente. Esta es lo que representa el siguiente término. Y el último término nos está diciendo que el esfuerzo depende de la deformación, el esfuerzo que va a realizar la fibra muscular depende de la deformación de la fibra al final de la diástole. Esta parte se conoce como mecanismo de Frank-Starling o ley de Frank-Starling, que básicamente es entre más lleno
quede el corazón después de la fase de llenado, entonces el ventrículo debe ejercer más fuerza para poder eyectar ese más volumen que adquirió en la fase de llenado. Por último, el esfuerzo de la fibra cardíaca. O sea, hasta ahorita tenemos esfuerzo pasivo y esfuerzo activo, que básicamente son la acción que está produciendo que la fibra se deforme. Y entonces esta respuesta de deformación la encontramos con este trabajo que en 1973 se pusieron a estudiar cómo era la deformación de los músculos de papilar de conejo en este caso, y vieron que la rigidez del músculo era lineal respecto a su esfuerzo. Entonces aquí pues ellos ya propusieron esta ecuación en donde el alfa es la pendiente de esta recta que encontraron. Y nosotros estamos completando esta parte elástica porque este experimento solo consiste en tener al músculo y cargarle un esfuerzo y ver cómo cambia su rigidez. Entonces, sabemos que el músculo tiene un comportamiento viscoelástico y por lo tanto, para modelar este comportamiento viscoelástico, estamos proponiendo un modelo del Kelvin-Voigt en donde el primer término de la ecuación que se muestra es precisamente la solución de la ecuación que propone Funke y Pinto en 1973 y se le está adicionando el término viscoso que está relacionado con la rapidez a la que se produce la deformación. Cuando ya ponemos todos estos ingredientes juntos, obtenemos nuestro modelo matemático del ventrículo izquierdo. Del lado izquierdo de la ecuación se está mostrando cuál es la acción, es decir, el esfuerzo pasivo, el esfuerzo activo y qué reacción tiene mi fibra cardíaca. Del lado derecho de la ecuación tenemos la parte elástica y la parte viscosa. Ahora, esta ecuación grandísima se tiene que resolver por fases. Para la contracción y la relajación isovolumétrica, el volumen es constante. Por lo tanto, el último término de esta ecuación se cancela y vamos a obtener una ecuación para la presión. Y esta ecuación para la presión o la diferencia entre la relajación y la contracción la va a dar nuestra función fenomenológica ADT. Por otro lado, para la parte del llenado pasivo, vamos a considerar que esta va a depender de la diferencia de presión entre la aurícula izquierda y la presión dentro del ventrículo, pero que también va a depender de qué tan vacío se haya quedado al final de la sístole. Para la parte de llenado vamos a considerar las ecuaciones que nos otorga el modelo de Winkelzell. Ese que si se acuerdan es un circuito RC en paralelo. Entonces, al resolver estas ecuaciones de manera iterativa, estas ecuaciones las resolvemos empleando Python, se hacen de manera iterativa para que se alcance un ciclo estacionario y pues aquí les muestro los resultados. Aquí vemos que pues cualitativamente satisfacen el comportamiento que se observa de manera teórica. Sin embargo, aquí la presión que se obtiene al inicio de la relajación o bien al final de la eyección es de 147 milímetros de mercurio. Esta presión es una presión alta, es una presión que ya se diagnostica como de hipertensión. Entonces, estas son pues las fallas que tenemos en nuestro modelo en la parte cuantitativa debido a la simplicidad del modelo. Sin embargo, tenemos que evaluar si nos es útil o si no. Nosotros estamos interesados en estudiar la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, al tener una fracción de eyección límite, nosotros la podemos fijar y la podemos considerar como una fracción de eyección basal y a partir de este límite que encontramos podemos ver cuáles son los cambios o cuáles son las implicaciones de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
¿Cómo vamos a inducir la insuficiencia cardíaca? En nuestro modelo, pues primero vamos a ver qué pasa en nuestro modelo cuando nosotros aumentamos la resistencia periférica. Y aquí vemos que la fracción de eyección que habíamos obtenido de 51 rápidamente decae cuando aumentamos la resistencia periférica. Sin embargo, este comportamiento no es lo que se observa de manera natural. De manera natural, como ya les mencioné, si nosotros aumentamos un poco de peso, ese tejido adiposo que estamos acumulando va a mandar señales para producir angiogénesis, que es este proceso en el que nacen nuevos capilares para alimentar al tejido que se está almacenando. Entonces, si esto de que aumentamos un poco la fracción de eyección y la resistencia periférica, perdón, y disminuye la fracción de eyección, pasará, pues rápidamente cuando nosotros aumentamos de peso tendríamos, ya por así decirlo, una insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esto no es lo que sucede de manera natural, ya que de manera natural todos los sistemas biológicos cuentan con un mecanismo de homeostasis, que es un proceso autorregulatorio mediante el cual los sistemas mantienen su estabilidad interna. Entonces, en este caso, nuestro corazón, que es aquí la caja negra, tiene una salida. Si la salida es menor que la que tiene que dar, se va a regresar un estímulo a la entrada de tal manera que actúe sobre mi sistema para que la salida corresponda al valor que mi caja negra tiene que darme. Entonces, este mecanismo, pues básicamente en el corazón se activa por una sobrecarga de presión. Entonces, al aumentar nosotros la resistencia periférica, lo que estamos haciendo es aumentar o sobrecargar la presión que le estamos pidiendo al ventrículo para satisfacer la fase de eyección. Entonces, esta sobrecarga de presión va a activar o va a ocasionar que aumente la tensión sistólica y esto va a activar transductores mecánicos que van a desencadenar respuestas intracelulares y extracelulares con la finalidad de remodelar las unidades contráctiles que les mencioné para hacerlas más gruesas para que con esto puedan, al hacerse más fuertes, van a poder solventar esta sobrecarga de presión. Sin embargo, como este proceso continúa y se mantiene, se llega a la hipertrofia concéntrica, que es esta parte en donde el grosor ventricular ha aumentado demasiado, la contractilidad también aumenta porque se están adicionando estos sarcómeros en paralelo y la rigidez también aumenta porque aumentan los tejidos de la matriz extracelular. Entonces, en esta parte de la hipertrofia, lo que parecería que en un principio está ayudando a mantener estos altos requerimientos de presión por parte del organismo, se vuelve algo malo porque este ordenamiento tan perfecto que se tiene de las fibras musculares, que es lo que pues permite su contracción adecuada, se pierde porque se están adicionando solamente sarcómeros, está también creciendo el colágeno o aumentando el colágeno que aumenta la rigidez y entonces al final algo que parecía que era algo bueno para el ventrículo termina convirtiéndose en la patología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, para mimetizar este padecimiento, pues lo que vamos a hacer en nuestro modelo es con cada fase de resistencia periférica aumentada, vamos a aumentar el parámetro de grosor, de contractilidad y de rigidez. Y entonces, si hacemos esto, vemos que vamos a mantener por un momento la fracción de eyección.
Sin embargo, este proceso no continúa hasta el infinito. Entonces aquí nosotros estamos poniendo un límite, el cual nos lo dicta la resistencia asociada a la fracción de eyección que se obtiene cuando el sujeto padece insuficiencia cardíaca. Entonces aquí ya fijamos el límite y vemos cómo de nuevo vuelve a caer la fracción de eyección. Sin embargo, esto no se hace de a gratis. Esto tiene un costo y bien grande. El costo es que cuando no hay remodelamiento, cuando solamente aumentábamos la resistencia periférica, pues a la presión ni le pasaba nada. Sin embargo, cuando activamos este mecanismo de remodelamiento, lo primero que vemos es que la presión arterial media comienza o incrementa de manera súper abrupta. Entonces, cuando se detiene el proceso de remodelamiento, se detiene el crecimiento en la presión, pero pues esto ya no vuelve a bajar. Si vemos aquí, conforme sigue aumentando, la presión ya jamás se recupera ni llega a sus valores basales. Entonces, ahora lo que nos resta pues es encontrar los energéticos asociados a cada uno de estos estados que hemos encontrado. Y pues aquí nosotros ya habíamos visto cuál era la energía almacenada, cuál era la energía disipada y cuál era el trabajo. Y pues ya solamente hay que calcularlos para cada uno de estos estados. Pues aquí vemos, aquí podemos ver, la energía disipada en azul, la energía almacenada en anaranjado y el trabajo en verde. Vemos que la energía disipada aumenta, es prácticamente constante durante todo el ciclo. Sin embargo, lo que resulta aquí interesante es ver el papel que tiene la energía almacenada en esta parte, o sea, porque la energía almacenada implica que va a ser que una vez que se cierre la válvula aórtica, esta energía que se almacenó va a ser la encargada de mantener el flujo a través de todo el sistema. Entonces, vemos que cuando se detiene la fase de remodelamiento, esta energía almacenada ya no es capaz de aumentar y esto se va a traducir en que la energía disponible para mover el flujo cuando la válvula aórtica está cerrada, pues va a ser menor. Y no solamente en la fase de eyección se ve afectado el flujo por el aumento en la resistencia. También estos resultados nos sugieren que se ven afectados, el flujo se ve afectado en la fase en la que la válvula aórtica está cerrada. Y pues bueno, esas básicamente son mis conclusiones, que podríamos quizá utilizar esta energía almacenada por la aorta como un indicador para la insuficiencia cardíaca. Y pues con esto termino mi plática. Solo me resta agradecerle primero a mi Escuela Superior de Física y Matemáticas, después al Sinvestaf Monterrey, en donde estuve trabajando por un tiempo y me prestaron un lugar en donde trabajar, y pues también sobre todo lo más que me pareció más emocionante de estar en ese lugar es que puedes convivir y platicar con personas que no tienen tu formación, pero que sí tienen intereses muy similares. Y pues por último, pero no menos importante, quiero agradecerle a CONACYT porque pues es quien patrocina todos mis estudios. Y pues muchas gracias por su tiempo y por su atención. Si tuvieran alguna duda, algún comentario, quisieran que les compartiera la bibliografía que estoy ocupando, con gusto pueden escribirme. Aquí les dejo mi correo. Saludos.